¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sábado. Como todos los sábados, un documental diferente, pero apuntando a la misma temática, la confrontación entre ciencia, mito, religiones truchas, caramba, religiones, pastores, pastoras, gente trucha. Bueno, vieron que hay de todo, y acá en Neuquén se está dando bastante. Pero bueno, no es el caso. Vamos a continuar este sábado presentando un hermoso documental sobre John Dawkins, que es un científico que desde hace muchos años viene precisamente confrontando a las religiones todas, fundamentalmente al cristianismo, porque es un plagio de religiones preexistentes, y en este caso nos va a ofrecer a Darwin. Darwin como hasta ahora la única explicación que existe racionalmente, científicamente, acerca de la evolución en el planeta. O sea, la teoría de la evolución en el planeta todavía no hay quien la discuta. Ustedes saben que la otra teoría es la creacionista, que un ser que no se sabe quién lo inventó en 6 días, en este caso, ¿no? Inventó el mundo, los animales, las plantas, la gente. Y del barro hizo un tipo, y de una costilla del tipo hizo una mujer. Muy machista, por cierto, ¿no? Muy despectivo hacia la mujer. Bueno, así se lo hizo pagar, según los libros, estos libros míticos supercheriles. Bien, John Dawkins entonces nos muestra todo el proceso, un poco la vida de Darwin y cómo después confronta, incluso con en el que fue en su momento el Papa Ratzinger, ¿se acuerdan? El anterior a el que tenemos. Así que es muy interesante, es muy ilustrativo y como siempre, si vos no tenés ganas de aprender, si vos no querés que se confronten tus ideas o tus creencias, no lo mires, estás en todo tu derecho. Hoy sábado no sé si hay también novelas turcas, pero a lo mejor también hay programas de chimentos. Así que, con mucho placer, John Dawkins y Darwin. ¿Sí? Ahí vamos. El genio de Darwin, las claves del evolucionismo. Dios nos devuelve el golpe. De niño creía en la explicación religiosa de la vida. Luego mi padre me enseñó la evolución de Darwin. Al principio no lo comprendía. Era imposible que algo tan simple pudiera darle sentido a tantas cosas. Pero cuando aprendí un poco más, reflexioné sobre ello y se me encendió la bombilla. Lo había comprendido. Esta teoría increíblemente simple lo explicaba todo sobre la vida. Su belleza, su complejidad y su diversidad. Así pues, si la ciencia puede explicar algo tan aparentemente misterioso como la vida, ¿quién sabe cuántas más cosas puede esclarecernos sin recurrir a lo sobrenatural? En ese momento, supe que era ateo y nunca me he arrepentido. En el siglo XXI, las personas se están apartando de la razón. Quieren retroceder al mundo que había antes de Darwin. Verán, en el primer capítulo del Génesis pone que todo lo que Dios creó era ordenado. Ninguno de ustedes cree que lo de matar o morir, la supervivencia del más fuerte o la naturaleza despiadada sean correctos. ¿Que el mundo no tiene 6.000 años? Sabemos que hasta Noé la gente vivía casi 1.000 años. No se morían de viejos, morían por pecadores. Hasta los días de Noé no se habla de la lluvia.
El australiano John Mackay es muy popular entre los cristianos evangélicos. Es creacionista. Cree en la verdad literal de la creación bíblica y ataca la evolución con crudeza. A mí no me lavaron el cerebro durante mi infancia. Eso es el resultado de estudiar una carrera y escuchar a los compañeros preguntar: si la evolución es cierta, ¿por qué no vemos cómo ocurre? Es una pregunta de tercer año de genética. Y usted se toma en serio esa pregunta, Sí, ¿no? sí, y la respuesta del profesor aún me influyó más. Dijo: ocurre tan lentamente que no podemos ver cómo ocurre. Por eso pensé, aquí hay gato encerrado. Es cierto. En otras palabras, lo que no vemos no es ciencia, no se puede observar, y usted ha sido el primero en llamarlo así. Está utilizando la palabra ver cuando... Está utilizando la palabra ver en términos de una sola vida. Si un fenómeno tarda millones de años en ocurrir, es imposible que yo lo vea. Eso significa que usted tiene fe, tiene que admitirlo porque no estaba allí. Significa que hay que fiarse de otras pruebas que no sean lo que un hombre puede ver. Disculpe, pero lo de Darwin fue en 1859. De eso hace nada menos que 150 años, ¿no? Y ni usted lo ha visto ni yo lo he visto, así que deje de llamarlo ciencia. Lo que usted está enseñando es filosofía o ateísmo, diga la verdad. Y ya no tengo más tiempo. Eso es ridículo, pero bueno, muchas gracias y adiós. Darwin no solo se fiaba de sus propios ojos. Contrastó su teoría con las pruebas que fue recopilando mediante la correspondencia que mantenía con varios naturalistas de alrededor del mundo. A mi parecer, Mackay no ha comprendido la ciencia para nada. La ciencia, precisamente, no se limita a lo que podemos ver con nuestros propios ojos a lo largo de una sola vida. La maravillosa labor de la ciencia es investigar los fenómenos más allá de la experiencia humana. Desde las galaxias más lejanas a las bacterias microscópicas. La nueva explicación del creacionismo no es el simple rechazo, sino la afirmación de que hay pruebas que refutan a la evolución. El verdadero debate todavía no se ha llevado a cabo. Esta es la afirmación preferida de los creacionistas en los Estados Unidos, donde la lucha entre la fe y la ciencia es más hostil. Hace 50 años, la Unión Soviética lanzó el Sputnik y comenzó la carrera espacial. En respuesta, los Estados Unidos dieron total prioridad a la ciencia. El gobierno puso mucho dinero en la educación científica. Por primera vez, la evolución se enseñaba en todas las clases del país. Pero los fundamentalistas religiosos les devolvieron el golpe. Dime, Joe, ¿y cómo te ha demostrado que Dios no existe? ¿Por qué no vienes a la reunión del Club de Ciencias? Él te lo contará. Para defender su Biblia de los biólogos, desarrollaron la ciencia creacionista, una extraña fusión de terminología científica y doctrina religiosa que intentan vender como alternativa a la evolución. Los ojos son unos instrumentos impresionantes, pero solo son una parte del maravilloso cuerpo que Dios nos ha dado. Wendy Wright es la presidenta de Concerned Women for America, Mujeres Preocupadas por América. Representa a 500.000 de mujeres evangélicas preocupadas por temas que van desde la intervención de lesbianas en la televisión al pobre Darwin. Hola, vengo a ver a Wendy Wright. Claro, enseguida le atiende. Muchas gracias. Me preocupa que su organización condene a los niños estadounidenses a la ignorancia atacando las sólidas pruebas científicas. ¿Por qué es tan importante para ustedes que la gente no crea en un creador? No se trata de eso. Se trata de que, como científico, quiero que los niños en las escuelas estadounidenses o de cualquier otra parte puedan ver las pruebas y puedan tomar sus propias decisiones. Y nosotros estamos completamente de acuerdo. De hecho, ese es el reto de este país. Siempre que surge este debate, queremos que se enseñe tanto la controversia como las pruebas, porque en la actualidad, en muchos casos, a los escolares solo les enseñan la evolución, no les enseñan los engaños de la evolución o la falta de pruebas que la respalden. Por eso somos nosotros los que queremos que se enseñen todas las pruebas, no solo aquellas que les son favorables a los evolucionistas. Bueno, partamos de qué es esa controversia. Enseñar la controversia. Suena fantástico, ¿no? Y lo sería si existiera una controversia entre dos puntos de vista igualmente válidos, pero no es así.
Dudo que Wendy enseñara la controversia que hubo cuando se creía que la Tierra era plana, porque ahora las pruebas que lo refutan son aplastantes. Pero también tenemos pruebas aplastantes que respaldan la evolución, y ella sigue sin querer escucharme. De hecho, su forma de rechazarlo y esa mentalidad tan cerrada son un buen ejemplo del tipo de censura con la que nos encontramos en la comunidad científica. Ni siquiera quieren discutir sobre lo contradictorio que es que no existe ni una prueba que demuestre que hubo una evolución de pájaros a mamíferos. Pero hay montones de pruebas. Lo siento por ustedes, lo repiten como si fuera un mantra. Solo se escuchan los unos a los otros. Si pudieran abrir los ojos y mirar las pruebas... Enséñemelas, enséñemelas. Enséñeme los huesos y los restos, las pruebas de los pasos intermedios entre una especie y otra. Solo tiene que acudir a cualquier laboratorio paleontológico. Hable con algún paleontólogo. Vea las pruebas. Son hermosas. Por ejemplo, las pruebas de la transición entre la mandíbula inferior reptiliana y la mamífera. La reptiliana tiene varios huesos, mientras que la mamífera solo tiene uno, porque el resto de huesos se ha ido trasladando al oído interno. Es una transición preciosa. Y hay otras muchas historias preciosas. Le gustaría conocerlas. Entonces, ¿tenemos pruebas de la evolución o no? Dejen que se las muestre. Comenzaré por los fósiles. Actualmente hay millones de fósiles en todos los museos del mundo. Han sido fechados y documentados, y se ha analizado la relación que hay entre ellos. Cuando hacemos un mapa en el tiempo de las conexiones anatómicas, solo podemos explicarlo mediante la evolución. Toda la vida se puede relacionar como un árbol genealógico gigante. Los fósiles también nos muestran cómo las formas de vida han ido transformándose en cada una de las ramas de ese árbol. Fijémonos en las calaveras. Los llamados eslabones perdidos nos muestran el crecimiento del cerebro de nuestros ancestros a lo largo de 3 millones de años. El tiempo que tardamos en evolucionar de algo parecido al chimpancé al humano erguido que somos. Pero aún existen pruebas más convincentes. Existe un código de 4 productos químicos en cada célula de cada ser humano, el ADN. En la actualidad, máquinas como esta pueden analizar y comparar el ADN con una precisión absoluta. Por eso la teoría de Darwin se puede probar. ¿Es cierta? Sí. Los resultados coinciden con los fósiles. El ADN conecta toda la vida con sus códigos, y cuanto más emparentadas están dos especies físicamente, más se parecen sus códigos. Estas solo son algunas de la montaña de pruebas que respaldan la evolución. Algunos religiosos las desconocen, pero otros no. Y su respuesta es mucho más extraña. Ven la mano infalible de Dios en todas las cosas. Las pruebas que tenemos son las mismas para ambos, pero donde usted ve fósiles que demuestran la evolución, yo veo pruebas del diluvio universal. ¿Les gustaría que alguien así enseñara ciencia a sus hijos en el 2008? Es Nick Cowan, un profesor de química de una respetada escuela secundaria del norte. Utiliza el método creacionista americano en su clase de estudios generales. Pero usted sabe que no solo se trata de los fósiles, ¿no? Las moléculas de ADN, las moléculas de proteínas que hay en un topo, una rata y un canguro, o un humano y un mono, todas son moléculas que se pueden ver en su clase de química y encajan perfectamente en ese árbol genealógico. Todo encaja. Es hasta elegante y usted, como científico, lo podría apreciar si se quitara la venda de los ojos y lo viera como un científico. Por cierto, ¿cuántos años cree que tiene la Tierra? Si digo que menos de 6.000 años, pensaría que me he vuelto loco. Pero lo he estudiado y, no sé, los métodos de datación son bastante imperfectos. Usted es profesor de ciencias en un importante colegio británico y cree que la Tierra tiene menos de 10.000 años. Exacto. Prefiero creer en la palabra de Dios, que sí que estuvo allí, que en la palabra de los científicos que no son infalibles y que no conocen el pasado porque no estaban allí. Y de nuevo, lo único Esto que es un clásico. Como Dios es infalible, la Biblia no se equivoca. Es como si dijera que Darwin es infalible y que, por tanto, tenía razón en todo lo que dijo.
Nosotros respaldamos nuestras ideas con pruebas, no mediante las sagradas escrituras. Pero lo único que hago es iniciar un sano debate en mis lecciones de ciencias. Tenemos una docena de relojes radiactivos y todos señalan a grandes rasgos que el mundo tiene entre 4 y 5 mil millones de años. Y cuando usted dice que Dios nos dijo, está hablando de un documento en concreto del que no se ha probado su autenticidad histórica y lo está poniendo por delante de la ciencia a pesar de ser un profesor de ciencia. Si existe un Dios, su palabra tiene que ser más importante que todo el trabajo de unos científicos que no son infalibles. Estoy a favor de que se enseñe a los niños a pensar por sí mismos y a cuestionar. Eso es genial. Pero tiene que haber ciertos límites. Creo que cuando las pruebas son tan evidentes, es nuestro deber enseñárselas a los niños. Lo que los creacionistas como Nick Cowan afirman es que la creación perfecta de Dios es en realidad el resultado de la carrera de la evolución. Los animales han desarrollado variaciones extraordinarias para adaptarse a su entorno, pero no son perfectos. Los diseñadores pueden borrar lo que ya han dibujado, pero la evolución está condenada a modificar lo que ya existe. Por eso la naturaleza está llena de imperfecciones. Los creacionistas se preguntan cómo algo tan perfecto como el ojo surgió de repente. No fue así. La química básica que compone una célula sensible a la luz la compartimos casi todos los animales, y la selección natural la ha reaprovechado una y otra vez. Nadie sensato hubiera dejado el cuerpo humano tal como es ahora. Por ejemplo, póngame un ejemplo de lo que dice. El más claro es el ojo humano. Suele ponerse como ejemplo de la perfección de nuestro cuerpo, pero no es un aparato perfecto, es una prueba de que el cuerpo humano no ha sido diseñado. Tenemos unos cuerpos fabulosos en muchos aspectos. El corazón siempre late y nunca se toma un respiro ni de 5 minutos, década tras década. Es impresionante, pero tenemos apéndices, muelas del juicio, el parto es difícil, mucha gente tiene astigmatismo, y la combinación de que haya tantas cosas perfectas al lado de otras chapuzas debería ayudarnos a ver que nuestros defectos son resultado de la selección natural. Tenemos muchos puntos débiles que solo se explican con la selección natural. Así que nuestro cuerpo y sus chapuzas son la prueba misma de la evolución. Y la historia está plagada de ellas. La evolución es un hecho. La ciencia la ha documentado, al igual que la historia ha documentado a Napoleón. Hay ciertas cosas que son verdad, no son subjetivas. Pero jamás me hubiera imaginado que en la escuela, precisamente donde la evolución debería cobrar más importancia, es donde se ha convertido en un problema espinoso para los profesores de ciencia. Los valores del Reino Unido multicultural se ven comprometidos y hacen que los profesores quieran evitar ofender las creencias religiosas de sus pupilos, incluso cuando contradicen los hechos científicos. Algunos chicos no lo aceptan. Sus familias los educan para que no se lo crean y ya está. Pero no se trata de eso. Es que no es nuestra labor echar por tierra la religión de los alumnos, ni la de sus familias. ¿Por qué no? ¿Que por qué no? ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos ciencia y no me sentiría cómoda hablando sobre otra cosa. Así que si les presento un caso científico, me aseguraré de que lo entienden y habré hecho mi trabajo. Pero si lo aceptan o no, eso ya es otro tema. Para algunos alumnos, la verdad no es algo que explique la ciencia. A pesar de que pongamos énfasis en las ideas y las pruebas que respaldan las ideas, para muchos estudiantes la narrativa religiosa es muy importante. Los une a su familia y a su cultura. ¿Sería injusto decir que estos profesores bien intencionados se esconden bajo el ala? ¿Qué culpa tienen? Obviamente, nuestras creencias se ven afectadas por nuestra educación. Pero eso no significa que no podamos cambiar de opinión. Todos tenemos derecho a ver las pruebas y a reconsiderar nuestras creencias. Estos profesores de ciencia no deberían tener miedo de contar la verdad que se deriva de las pruebas.
No sé cómo espera convencerles, simplemente enseñándoles las pruebas. ¿Por qué no? Porque tienen otras pruebas con las que los han educado a lo largo de sus vidas. Pero eso no son pruebas. No, pero para ellos sí, ¿verdad? Y también para sus padres. Estamos hablando de algo muy básico, de gente joven y de su identidad. No somos quienes para izar la bandera de la ciencia y decir que aquí no cabe nada más. Lo único que podemos hacer es presentar la ciencia, es una forma de pensar. La ciencia nos ha dado mucho, es una forma de interpretar la vida, creemos en ella. ¿Cómo que una forma de interpretarla? Creemos en ella porque somos científicos, pero yo no soy quien para deciros que vosotros os equivocáis. ¿Creemos en ella porque somos científicos? ¿De verdad? ¿O creemos en ella porque las pruebas que hay en las rocas lo demuestran? Eso es lo que quiero decir, porque soy científico y es mi forma de ver el mundo. No, pero no es solo porque usted sea científico. Las pruebas están allí, pero las suyas no existen. Se las han inventado. Uno no cree que la Tierra sea redonda porque sea astronauta, ni en Napoleón porque sea historiador. Uno cree en ello porque son hechos demostrados con pruebas. La evolución también es un hecho probado. La verdad está ahí fuera. No es cuestión de opiniones. El relativismo, la pintoresca noción de que hay muchas verdades, todas válidas, y que merecen el mismo respeto aunque se contradigan, es común hoy en día. Parece un gesto de respeto hacia la multiculturalidad. Pero en realidad es una pretenciosa vía de escape. Las pruebas científicas tienen algo especial. La ciencia funciona. Los aviones vuelan, las alfombras mágicas y las escobas no. La gravedad no es una versión de la verdad, es la verdad. Invito a cualquiera que dude de ello a que salte por una ventana. La evolución también es real. Uno no decide si creérselo o no, dependiendo de su cultura o a su antojo. Las pruebas lo demuestran. La evolución es la verdad. ¿Cuándo empezó todo este lío? Empezó en el siglo XIX, en la época de Darwin. En lugar de rechazar la evidencia, la Iglesia de Inglaterra desarrolló la explicación más sofisticada para enfrentarse al reto de la evolución. Veía la evolución como una verdad dentro de otra más grande y abrazó el darwinismo añadiéndolo a lo que podría llamarse una cómoda maniobra relativista. Así la ciencia explicaba cómo funciona la naturaleza y Dios se llevaba el mérito de haber diseñado la naturaleza en primer lugar. Es un argumento sutil que han decidido seguir la mayoría de cristianos del mundo. Pero veámoslo en su versión actual. El darwinismo como teoría de cómo funciona la evolución es muy plausible y es una teoría muy creíble sobre la historia biológica. No me supone ningún problema. ¿Cree que Dios ha jugado algún papel en el proceso evolutivo? Para mí, Dios es el poder o la inteligencia que diseña todo ese proceso. Como creador, la obra de Dios es el principio de todas las creaciones. Instaurando las leyes de la física por las que se rige la evolución. Las cosas se desarrollan dentro de su obra. ¿Y cree que interviene en el curso de la evolución? Eso sugeriría que Dios no hizo un buen trabajo con las leyes de la física, en primer lugar, si resultará que necesita reajustar constantemente el sistema, su obra. Pero creo que ya nos vamos a otras cuestiones. Pero la Iglesia de Inglaterra tiene un problema. Ella se lo guisa y ella se lo come. Pero si te quedas tanto con Dios como con las leyes de la ciencia, significa que una u otra se verán comprometidas. O bien Dios no puede intervenir, o si se implica, es que tiene algo pendiente con la ciencia. ¿Usted cree en algunos de los milagros del Nuevo Testamento, como el parto de la Virgen y algún otro? ¿Como la resurrección de Lázaro? Sí, la resurrección de Lázaro. Vale. ¿Y no hay contradicciones entre su visión científica de que Dios no interfiere y el hecho de que su obra era la correcta desde el primer momento? ¿Cómo logra conciliar algo que a muchos de nosotros nos parecen trucos de magia baratos y no los milagros que quieren que veamos? Supongo que si se empieza con una imagen de Dios que se pasa el día metiéndose en todo, puedes caer en el error de los trucos de magia baratos.
Pero creo que hay ciertos momentos en los que el mundo tiene la oportunidad de abrirse a la acción divina que surge para limpiarlo todo. Por ejemplo, con el nacimiento de Jesús. Es la historia de la preparación de la llegada de Dios de una forma distinta. Tenemos la vida de María, que tiene la oportunidad de participar en la obra de Dios, y entonces ocurre algo diferente. Que no es que vaya en contra de las leyes naturales, sino que es la naturaleza misma abriéndose a otros niveles para dar paso a algo nuevo. No estoy seguro de haberlo comprendido, pero sí que suena contrario a las leyes naturales. Es lenguaje poético, fórmulas poéticas. Lenguaje poético. Sí, y soy consciente de que según cómo se cuente parece que sea Dios el que intervenga. Verá, a mí me encanta el lenguaje poético, pero hay veces en las que te preocupa que la gente pueda confundirse. Es una forma de deshacerse de las preguntas más importantes. Digamos que, de un modo poético, podría ser correcto decir que Jesús nació de una virgen. Pero cuando usted dice que cree que en realidad fue así como ocurrió, es la afirmación de un hecho científico. Ocurrió. O es verdad o no. Sí. O es verdad o no. Y no creo que consiga deshacerse de eso con un poco de poesía. No. Aunque me encanta la poesía. Por un lado, les tengo simpatía a los cristianos moderados de centro. Pero por otro, me parece que se están liando a sí mismos para poder tenerlo todo. A Dios y a Darwin. Y en cierto sentido, están abriendo una puerta para que entren los creacionistas cuando dicen que es respetable creer en hechos mediante la fe en lugar de las pruebas. Unos niegan, otros atacan y otros absorben. Ya hemos visto los diferentes métodos con los que la religión se enfrenta a Darwin. Son una lucha por mantenerse a flote. Pero entiendo por qué todas las religiones siguen resistiéndose. Me llegan cartas de algunos lectores que me dicen que han entendido la verdad sobre la evolución, pero que, hasta cierto punto, desearían no haberlo entendido. Los creyentes atacan a Darwin porque, en su opinión, les ha robado parte del encanto del mundo y por la crudeza de su visión de la naturaleza. No cabe duda de que la gente encuentra el punto de vista darwiniano sobre la vida crudo y despiadado, pero no deja de ser cierto y no podemos evitarlo. Pero en mi caso, me causa una cierta felicidad el poder entender la elegancia con la que rige el mundo. Y la selección natural de Darwin es una idea sumamente elegante. Hace que todo encaje en su lugar y tenga sentido. Y eso me consuela y me alegra poder comprenderlo. Imagínense por un momento la idea central de Darwin, el árbol de la vida, que ahora sabemos que era cierta gracias a la decodificación del ADN. Significa que estamos relacionados con todos los seres vivos del planeta. Y lo que es más, que descendemos de unos ancestros que fueron campeones, que se adaptaron de la forma que pudieron para sobrevivir y traspasaron sus genes. Usted y yo y cada criatura puede afirmar con orgullo que ninguno de mis ancestros murió joven y todos mis ancestros consiguieron copular. Otros muchos individuos murieron jóvenes o no lograron copular y no se convirtieron en ancestros. Es muy obvio, pero de ello se derivan muchas cosas. Significa que cada criatura ha heredado los genes de una línea incorrupta de ancestros ganadores. Todos nosotros hemos heredado lo necesario para sobrevivir y reproducirnos. Por eso somos tan buenos en lo que hacemos. Los peces nadan muy bien, los pájaros vuelan muy bien, los osos hormigueros cavan muy bien, y nosotros somos buenos pensadores. En esencia, eso es el darwinismo. Darwin no se regodeaba en las nociones creadas por el hombre de lo sobrenatural o de la vida tras la muerte. Su amor terrenal por la naturaleza era su cura para sustituir la fe. Voy a visitar a alguien que tiene un punto de vista similar, el filósofo Dan Dennett. Le conozco desde hace 25 años. Tenemos la misma edad, pero yo le veo como un hermano mayor intelectual. Dan no tiene ni la más mínima fe en Dios o la eternidad. ¿Pero cree que el darwinismo les niega el consuelo a la gente?
Creo que les ha quitado una muleta que no necesitan. Y esa es la idea de un alma inmortal. Esa es una idea que muchos consideran muy importante. Lo que hace es sustituir la idea de un alma mortal y material. Sí que tenemos alma, pero son neuronas que por sí solas no son más que pequeños biorobots ciegos que ni conocen ni les importa. Solo hacen su trabajo. Lo increíble es que si juntas las suficientes en los grupos adecuados, consigues básicamente un alma. Tienes el sistema de control y la memoria de un ser que es responsable de sí mismo o de sí misma y que tiene esperanzas. Cuando la gente me dice, ¿dónde hallas el consuelo?, pienso, ¿qué más podría necesitar? Claro. ¿Qué puede ser mejor que formar parte de un tapiz tan maravilloso de crecimiento, descubrimiento e innovación? Todo ocurriendo no en 1 millón, ni en 1000 millones, sino en 1 billón de lugares a la vez. Con tan solo ver nuestro planeta y la exuberancia de vida que contiene, toda la creatividad que se lleva a cabo es impresionante. Es un placer levantarse por la mañana y saber que formas parte de esto. Y no solo formas parte de ello, sino que eres consciente de ello. Puedes comprenderlo y disfrutarlo, aun siendo producto del mismo proceso. Nuestros cerebros, que son capaces de apreciarlo, son el producto del mismo proceso que ahora podemos apreciar. Sí, a veces me gusta decir que el planeta tiene un sistema nervioso que somos nosotros. ¿Nos ha dejado Darwin un agujero donde antes había la fe? No. Más bien nos ha abierto los ojos a un mundo majestuoso y lleno de magia, que no se basa en la fe, sino en la ciencia. En este puñado de tierra hay unos 25.000 millones de bacterias. Eso son 4 veces la población humana del planeta. Los humanos y los animales que podemos ver son en realidad una ínfima parte de la vida en la Tierra. Desde el punto de vista del universo, y según el tiempo geológico, somos insignificantes. Algunos lo encuentran inquietante y aterrador, pero a mí, como a Darwin, me resulta emocionante.